Yo le decía que ayer se inició, mejor dicho, hoy se iba a iniciar un hecho histórico, trascendente en el ámbito de lo que es la justicia, porque finalmente, luego de décadas, se iba a sentar en el banquillo de los acusados a uno de los responsables directos de lo que fue la desaparición de personas, la muerte, el saqueo durante la última dictadura militar y también antes de eso. Y ayer le comentábamos acá, y fue en nuestro editorial, que hoy a las 8:30 de la mañana tenía que estar sentado en el banquillo de los acusados el ex hombre todopoderoso de Salta, el ex juez federal Ricardo Olona. Bueno, finalmente esto ocurrió, hoy se empezó a ventilar este juicio en la justicia federal para que Ricardo Olona, el ex juez federal, dé cuenta de lo que pasó, o su participación, mejor dicho, en el secuestro y el posterior asesinato del ex gobernador Miguel Ragone. Tal como dicen absolutamente todos los delincuentes, ahora también desde el ámbito de Cristina, de Debido, de todos, ¿no? Los delincuentes K de Vudú, de toda esa sarta de delincuentes K, ellos dicen que son perseguidos políticos, ¿no? Que lo persiguen. Y en este caso, apenas se sentó Lona en el banquillo de los acusados, dijo que él tenía un sentimiento persecutorio. Entendía que lo estaban persiguiendo. No puede ser más cara dura este tipo, más sinvergüenza, porque con chicanas y con un montón de cosas, porque es un personaje siniestro, Lona, había logrado eludir durante décadas su comparencia ante la justicia para explicar su rol como el avalista de todo los graves hechos que se vivieron en Salta anterior al tiempo de la dictadura de 1976, pero luego también durante la dictadura. Lona, con todas sus influencias, el amo y señor de la justicia federal en Salta, en esa época él era el único juez federal, podía disponer, como decía ayer, sobre la vida y la hacienda de las personas, y era un personaje que no le tenía que rendir cuenta a nadie. Y ahora, como todo cobarde, como todo cagón, amparándose en que ya es un tipo viejo, ahora dice que a él en verdad lo que le están haciendo es una persecución. Qué increíble estos tipos, ¿no? Por eso digo, son de la misma calaña que Cristina, Debido, Vudú, bueno, tantos delincuentes que dicen, no, nosotros nos persiguen, somos presos políticos. Increíblemente. Pero el caso es que después de décadas puede ser que termine la impunidad de este nefasto personaje de la historia de Salta, quien con su aval desde el ámbito de la justicia, que como siempre digo, la justicia es la última frontera que tiene el ciudadano para pedir garantías, ¿no?, de su propia vida y de sus bienes. Bueno, esta última frontera era Lona, porque él era el único juez federal, y la enorme cantidad de habeas corpus que se le presentaron entonces, la información que se le pidió, pretendiendo saber la suerte de alguna persona, un familiar, un amigo, que había sido secuestrado. El tipo nunca dio respuesta, ni se inmutó. Claro, no había cómo decirle nada, porque él era realmente el todopoderoso. Actuaba en connivencia, y actuaba con una gavilla de otros también delincuentes, grandes violadores de la humanidad, como personajes siniestros también, como Joaquín Guila acá en Salta, como Murúa. Bueno, esa maldita policía que actuó en aquel tiempo,
y que, como decía ayer, lo refleja tan fantásticamente bien en su libro Pedazos del Infierno, el doctor Carlos Humberto Saravia, el Uluncha Saravia, que es autor de este libro Pedazos del Infierno, donde relata todas estas vivencias, ¿no?, que hubieron en Salta en ese tiempo tan tenebroso. Y ahí en su libro el doctor Saravia ya pone al desnudo a personajes como Lona, como Gil. Bueno, hoy Lona, en virtud de la lucha de los organismos de derechos humanos, del trabajo tan en soledad que llevó adelante durante mucho tiempo y con mucha valentía el Uluncha Saravia. Por eso hay algunos que hoy lo cuestionan al Uluncha por cuestiones políticas, al doctor Saravia, y dicen, che, pero el Uluncha este, el Uluncha aquello. El Uluncha fue uno de los, no sé si el único, no el único, pero fue uno de los pocos abogados que en aquel tiempo se jugó, hizo lo que tuvo que hacer, fue uno de los primeros que lo denunció a Lona, allá en los comienzos del año 2000, para que sea juzgado y para que sea encarcelado como corresponde. Solamente luego, cuando llegó la democracia, que el Senado de la Nación le tenía que renovar el acuerdo a los jueces, que eran jueces que venían de la dictadura, Lona consigue que el Senado de la Nación, el Senado de la democracia, le renueve el acuerdo, que le dé el acuerdo, contando para ello con la complicidad de senadores de la República, que venían de partidos democráticos. Contó con el apoyo de personajes y personalidades de la justicia como Ricardo Gil Lavedra. Ricardo Gil Lavedra fue uno de los jueces que integró el tribunal que le dictó sentencia a las juntas militares. Ahora, qué giro terrible el de Gil Lavedra, porque Gil Lavedra fue juez en ese tribunal y hoy es el abogado defensor de Lona y es un dirigente reconocido de la Unión Cívica Radical, Gil Lavedra. Entonces uno dice, ¿y cómo es este tipo? ¿Quién es en verdad Gil Lavedra? Que fue juez de la Suprema Corte, que juzgó las juntas militares y las condenó, y ahora es el abogado defensor de Lona, un tipo que participó activamente en desaparición de personas, en secuestro, en asesinato, sin ir más lejos en el tema del secuestro y en la desaparición de Ragone y en la masacre de Palomita. Y sin embargo, este tipo que dice que es radical alfonsinista, que dice que es un hombre de los derechos humanos, fue juez de la Suprema Corte de Justicia que juzgó a las juntas militares, hoy es uno de los abogados de Lona. Y entonces uno dice, che, ¿y estos tipos que tiene una moral para una cosa y otra para los amigos? Tiene una moral para aquellos que no junan, pero para los que conoce y son amigotes otra. Y hay cosas que realmente son increíbles. ¿Cómo puede ser que este personaje Lona haya conseguido el aval de los senadores de la democracia para continuar en su cargo de juez federal acá en Salta, ¿no es cierto?, después de haber cometido todos estos hechos? Hoy habría que llamarlo a los senadores. ¿Quiénes eran los senadores entonces por Salta? Bravo Herrera, Villada. ¿Quién más era senador por Salta? Habría que llamarlo y preguntarle, che, ¿por qué ustedes? No, la mayoría ya se han muerto. Habría que preguntarle a la eternidad, ¿por qué estos tipos le permitieron y le dieron el aval a un personaje de la calaña de Lona para que ya en democracia siga siendo juez? El tipo se pavoneó como un pavo real, intocable, durante décadas. Mientras los familiares que le golpearon la puerta en su momento pidiéndole información por un desgraciado pariente, familiar o amigo que había tenido la desgracia de caer en las garras de los sicarios estos terribles como Gil, como Murúa, como tantos otros que fueron la basura más grande que hubo en la policía de Salta y que eran el grupo de tareas,
eran la mano de obra que usaba la justicia para hacer desaparecer personas. Bueno, hoy ese personaje nefasto de Lona, lo primero que dice cuando llega al juzgado es que tiene un sentimiento persecutorio. Pero no se puede decir a dónde hay que mandarlo a este tipo. Pero hay que decir, usted ya sabe a dónde lo tiene que mandar. Porque realmente es increíble la caradurez de este tipo, que después de haber cometido tamaños actos de lesa humanidad, de haber avalado los hechos de lesa humanidad, de haber permitido que un gobernador constitucional fuera secuestrado, asesinado y desaparecido para siempre. La forma como ejecutaban a los que tenían la desgracia de caer. Yo le contaba ayer, los dinamitaban y a otros los tiraban en el Cabra Corral. Entonces usted se pone a ver y dice, che, pero ¿quién es? A mí me llamó la atención que para algunos, recién hoy están sabiendo quién era Lona. Y está bien, nosotros, los de mi generación, lo hemos vivido, hemos sido protagonistas de ese tiempo tan terrible en la Argentina y en Salta en particular. Era en nuestra juventud, por supuesto. Éramos jóvenes, pero ya sabíamos qué era esto. Y vivimos y conocimos lo que era en Salta hablar de Dicky Lona, porque a Ricardo Lona le dicen Dicky. ¿Cuántos cientos, miles de salteños se enorgullecían en aquellos años diciendo, yo soy amigo de Dicky? ¿Y quién era Dicky? Esta porquería de Lona. Pero en ese momento, Dicky era el Señor Todopoderoso. Entonces, muchos de los salteños hipócritas, se vanagloriaban y se mostraban eufóricos y felices, con mucho orgullo de ser amigo de Dicky. Hoy Dicky es este tipo que está sentado ahí en el banquillo y que va a tener que dar cuenta de su participación en la desaparición de Dragones. Ese es ese personaje. Que usted lo veía los domingos como todos los hipócritas, los falsos, salía de misa de domingo con la familia, como todo, gente como uno, salía de la misa después de haber recibido la comunión, pero mientras tanto en la alforja tenía un montón de muertos. Ese personaje es este, que repito, contó con la complicidad y la amistad de un montón de salteños. En verdad, se vanagloriaban y se sentían felices y orgullosos de ser amigos de Dicky. Hoy ese tipo está ahí ante el banquillo de los acusados, pero por supuesto que buscará de zafar, pero ya lo primero que dijo fue que él se sentía un perseguido. Habrá que ver si se puede seguir lo que es la crónica, ¿no?, de lo que va a ser este juicio histórico, memorable, que con muy buen tino, la justicia lo está transmitiendo en vivo y se lo puede ver y se lo puede escuchar, más o menos, Roberto, ¿no? Muy bien. Hoy... me dice Roberto que hoy hubo problemas técnicos, ¿no? Desde allá, desde la transmisión para poder verlo. Me imagino que mañana lo irán perfeccionando, ¿sí? Es la idea, me dice Roberto. Bien, ahí está la cobertura del turco, ¿no? Bien, así que bueno, el tema es que tengamos los que puedan, obviamente, porque no todo el mundo tiene tiempo para poder mirarlo, pero aquellos que tengan la posibilidad, sería fantástico que lo puedan hacer, porque realmente es histórico. Verlo a este personaje, repito, el Señor Todopoderoso de Salta, el señor Dicky Lona, sentado en el banco, es un hecho histórico, porque a ese personaje daba la impresión de que jamás la justicia lo iba a alcanzar,
porque era total y absolutamente intocable. Pero lo grave de esto es que después la democracia le avaló todo el daño que hizo. Fueron los senadores de la nación los que le dieron el acuerdo para que él pueda seguir siendo el juez acá en Salta. El juez federal, obvio. El único juez federal. Es una cosa increíble realmente. Así que bueno, ahí está Lona ante los jueces, y tendrá que ver cómo hace para defenderse de la enorme cantidad de hechos en los que está involucrado, o se lo juzga por el tema Ragones, pero habrá que ver cómo va a refutar todas y cada una de las pruebas que se le está presentando, porque en esto es importantísimo, repito, la tarea que han hecho abogados como Carlos Uluncha Saravia, que repito, algunos lo cuestionan, ¿no? Y realmente es increíble el laburo y todo lo que hicieron los abogados como Carlos Humberto Saravia. En su momento, cuando había que objetar la continuidad de Lona en el Poder Judicial, los únicos que se opusieron a esa posibilidad dentro de lo que era el Consejo de la Magistratura fueron Lilita Carrió, Nora Cortiña, Lilita Carrió, la actual diputada nacional, Nora Cortiña, de la Organización de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y justamente el doctor Carlos Uluncha Saravia. Fueron los únicos que se opusieron. Todos los demás dijeron que siga. Increíble, ¿no? Increíblemente esto pasó, es parte de la historia, eso está escrito. Por eso yo le sugiero, sobre todo para las nuevas generaciones, la posibilidad de poder leer, de informarse a través de este trabajo, este libro que ha realizado con un rigor muy importante, muy minucioso, el doctor Carlos Uluncha Saravia, que se llama Pedazos del Infierno, donde relata de manera muy detallada, muy pormenorizada, con muchos datos históricos. No es un libro de opinión el de Uluncha Saravia, es un libro hecho con todos los datos históricos de lo que fueron aquellos años de la década del 70, tan convulsionado, y particularmente acá en Salta, donde aparece por supuesto el personaje de este señor que hoy está sentado allí en el banquillo de los acusados. Hay un viejo refrán que sabía decir mi mamá, mi abuela, y que no eran solo ellos, sino la mayoría de nuestros viejos, de nuestros abuelos en esa época. Ahora ya no se lo escucha tanto, pero antes sí, que decía que a cada chancho le llega su San Martín. Y bueno, el San Martín le llegó para este chancho, uno de los más peligrosos, terribles y tenebrosos que hubo en Salta, y que se llamó Ricardo Lona. En buena hora que así sea, en buena hora que así sea. A cada chancho le llega su San Martín, y esta vez el San Martín le llegó a este chancho terrible de Lona.